día a día actual de las mujeres en Afganistán es terrible. La educación ha sido vetada para ellas. No pueden trabajar fuera del hogar. Deben cumplir un estricto código de vestimenta, siempre cubiertas por completo de la cabeza a los pies. No pueden salir de sus hogares a menos que estén acompañadas por un mahram, un hombre de parentesco cercano como padre, hermano o marido. No pueden practicar deporte, ni usar el transporte público, ni elegir a su pareja o decidir cuántos hijos tener. No pueden ser vistas ni protestar. Su voz no puede ser escuchada en público. En general, deben ser sombras sumisas y obedientes, simples pertenencias de sus maridos. Pero hace no tanto, las mujeres afganas podían vestir como querían, ir a la universidad, cantar, conducir o trabajar en lo que quisieran. Eran seres humanos libres y con derechos. ¿Qué pasó para que todos estos derechos y libertades desaparecieran de un plumazo? La respuesta es sencilla: talibanes. Pero comprender de dónde vienen estos fundamentalistas religiosos es una tarea un poco más complicada, y para ello hay que retroceder en el tiempo, más en concreto hasta 1978. Afganistán era entonces uno de los países más pobres del mundo, dedicado a la agricultura de subsistencia bajo un régimen feudal de propiedad de la tierra. El analfabetismo era del 97% en mujeres y del 90% en hombres. La esperanza de vida era de 42 años y la mortalidad infantil la más alta del mundo, unas condiciones de vida terribles que motivaron una sublevación contra este sistema feudal. La Revolución de Saur. Tras su victoria en 1978, un consejo revolucionario asume el poder, realizando un cambio radical del país con una nueva orientación socialista. La nueva Afganistán pasa a denominarse República Democrática de Afganistán. En este video de 1979 se escucha su nuevo himno, que habla de cosas tan radicales como tener comida, ropa o casa. El Consejo Revolucionario Afgano estaba presidido por Muhammad Taraki, y en su ejecutivo se incluía a la primera mujer ministra de la historia de Afganistán, Anaïta Ratebzad, como ministra de Asuntos Sociales. Las medidas más importantes aprobadas por el nuevo gobierno tenían como prioridades acabar con el sistema feudal de reparto de tierras y el analfabetismo, así como modernizar un sistema productivo muy atrasado. Para ello se realizó una profunda reforma agraria que entregaba las tierras a los campesinos y abolía las deudas feudales esclavistas. También se impulsaron las cooperativas y se tomó una medida que generó un gran rechazo entre personas muy poderosas: la prohibición del cultivo de opio. Pero los derechos de las mujeres también tuvieron un gran protagonismo, instaurándose la igualdad jurídica entre hombres y mujeres o el fin a la compra de esposas. Las mujeres ya podían cursar estudios superiores o alistarse a las Fuerzas Armadas. Todas estas medidas afectaron de modo muy positivo a millones de personas, que veían cómo sus derechos y su estilo de vida mejoraban enormemente, pero también generaron mucho odio entre los sectores más reaccionarios. Nobles desheredados, clérigos fundamentalistas o mercaderes de opio que veían cómo su forma de vida se desmoronaba, se alzaron contra este nuevo gobierno y se pusieron manos a la obra para derrocarlo. Gracias a su poder, engañaron a algunos sectores populares para posicionarlos contra el gobierno. Pero su principal arma venía de fuera, y es que en plena Guerra Fría, para algunos países ver cómo Afganistán se unía a la creciente influencia socialista soviética simplemente no era una opción. En 1978 comenzaron las protestas violentas contra el régimen socialista afgano, encabezadas por islamistas radicales. En ellas se quemaban escuelas y se atacaba a los maestros, presentados como la encarnación del mal en la propaganda islamista. A las maestras las violaban y apalizaban, en muchos casos hasta la muerte, y a pesar de ello, las potencias occidentales apoyaron desde el primer momento a los reaccionarios en su intento de derrocar al nuevo gobierno socialista. Estados Unidos tardó 2 meses desde que comenzó la Revolución de Saur en dar su apoyo financiero y armamentístico a la radical oposición. El presidente Carter autorizó en secreto la Operación Ciclón un año antes de la intervención soviética y que supuso el envío de armas y dinero a los fundamentalistas religiosos. Poco después comenzaban las sublevaciones islamistas en diversos puntos de Afganistán, como la de Herat, donde los fundamentalistas violaron y descuartizaron a maestras y mujeres funcionarias y pasearon cabezas de soldados y funcionarios. A pesar de estas atrocidades, los países occidentales continuaron apoyando a los rebeldes y blanqueando su imagen internacionalmente. Esta columna de 1979 en el país es un claro ejemplo. Los islamistas radicales se convierten como por arte de magia para el público occidental en presos políticos.
Desde entonces, la frontera entre Afganistán y Pakistán se convierte en un campo de reclutamiento y entrenamiento de fundamentalistas islámicos atraídos por el llamado a la Guerra Santa contra el régimen socialista de Afganistán, todo patrocinado por Estados Unidos y sus aliados. La mismísima Margaret Thatcher, primera ministra británica por aquel entonces, visitó en 1981 un campamento de fundamentalistas. Les promete 2 millones de libras y los motiva denominándoles luchadores por la libertad y asegurando que los corazones del mundo libre están con ustedes. Thatcher era la única mujer en el campamento. El resto tenían totalmente prohibido el acceso y casi cualquier otra cosa que no fuera estar en casa haciendo sus labores. Los fundamentalistas que aparecen en este vídeo junto a Thatcher participarán posteriormente en atentados, decapitaciones y todo tipo de ataques a los derechos humanos. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, tampoco ocultaba su admiración y apoyo a los islamistas radicales, a los que denomina padres de la libertad. En 1987, Reagan se reúne en la Casa Blanca con Mohammed Yunus Khalis, padre ideológico del movimiento talibán. Llegó a decir de él ante las cámaras que comparte los mismos valores de Estados Unidos. As the resistance continues the fight, we and other responsible governments will stand by it. The support that the United States has been providing the resistance will be strengthened rather than diminished, so that it can continue to fight effectively for freedom. Esta lucha por la libertad que Thatcher y Reagan apoyaban abiertamente consistía en realizar atentados contra civiles, poner bombas en lugares públicos, secuestrar a funcionarios, violar y matar mujeres o atacar aviones de pasajeros. Algo que la prensa occidental posteriormente se encargaba de dulcificar para defender a los rebeldes y su causa. Pero a pesar de todo, Afganistán siguió su proceso de modernización y avance en derechos y libertades, sobreviviendo incluso a la caída de la Unión Soviética. Pero a finales de los 80, el avance del islamismo financiado por Occidente, la falta de apoyos externos y la división interna acabaron por hacer caer al gobierno socialista. Afghan rebels officially took over the government of Afghanistan today, replacing the defeated Moscow-supported regime. El 26 de abril de 1992, tan solo un día antes del aniversario de la Revolución de Saur, el sueño de un Afganistán moderno era fulminado por los fundamentalistas islámicos apoyados por Occidente. Sus primeras medidas fueron instaurar la ley islámica y hacer obligatorio el uso de velo en las mujeres. Al poco tiempo, Afganistán se veía envuelta en otra cruenta guerra, esta vez entre las diferentes facciones fundamentalistas que se habían hecho con el poder. Unos debían obediencia a Pakistán, otros a Arabia Saudí y otros a Estados Unidos, y decidieron resolver sus diferencias con sangre. En ese momento de caos se hacía evidente hasta para el país y otros medios de propaganda occidental que la libertad había desaparecido de Afganistán. En 1992, los fundamentalistas en el gobierno volvieron a instaurar la pena de muerte por ahorcamiento, abolida 20 años atrás con la Revolución de Saur, y recuperan otras de sus tradiciones como el Bachabazi, un rito pedófilo en el que niños esclavizados son obligados a bailar o a mantener relaciones sexuales con hombres poderosos o comandantes militares. La guerra por el poder de Afganistán entre las facciones fundamentalistas terminó con la victoria del sector más radical, de orientación pakistaní, los talibanes. En 1996 toman Kabul y ejecutan públicamente al último presidente socialista, Najibullah. Y las mujeres vuelven al mismo terrible punto de partida. Los talibanes instauran la obligatoriedad del velo, la limitación de casi todas las actividades o la pena de adulterio. Las mujeres pierden todos los derechos que habían ganado, volviendo a convertirse en simples propiedades de los hombres. El fundamentalismo religioso se hace con el poder total. Hasta los atentados del 11S, momento en el que por arte de magia los luchadores por la libertad afgana se transforman de un día para otro de amigos y aliados en enemigos acérrimos y fuente de todo mal. Estados Unidos invade Afganistán y comienza una brutal guerra en la que pierden la vida decenas de miles de personas y acaba por destrozar el país. Tras 20 largos años, la guerra de Afganistán se convirtió en el conflicto bélico más largo llevado a cabo por Estados Unidos en toda su historia. En 2018, Estados Unidos liberó al hoy líder talibán de una prisión de Pakistán, y ya en 2020 firmó un acuerdo de colaboración con los talibanes en Doha, y finalmente en 2021 permitió que los talibanes tomaran el poder sin resistencia. En su huida, los norteamericanos abandonaron en manos de los talibanes miles de millones en armamento, dejando un país completamente destrozado, en manos de fundamentalistas religiosos y sin cumplir ninguno de los objetivos iniciales. Los únicos vencedores, además de los talibanes, fueron las grandes empresas armamentísticas y contratistas occidentales, así como los vendedores de opio,
que vieron cómo su negocio aumentaba sin parar año tras año, primero bajo control talibán y luego bajo control occidental. Y los grandes perdedores, el pueblo afgano, que vio cómo su sueño de modernización y progreso se truncaba por el fundamentalismo religioso y las necesidades geoestratégicas de Occidente. Y doblemente perdedoras las mujeres, que han visto cómo todos sus derechos desaparecían como daño colateral de un juego de poder que nada tenía que ver con ellas. Sus actuales torturadores, los talibanes, fueron aupados, financiados y entrenados por las potencias occidentales en su lucha contra el socialismo. Así que levanta tu voz para defender a las mujeres afganas, pero sin olvidar nunca cómo llegaron a la terrible situación que viven actualmente, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla.